En nombre de la patria se abre la Comisión de Hacienda del Senado. Le doy la bienvenida a los señores senadores, señora secretaria, señora abogada. ¿Tenemos cuenta, María Soledad? Sí, presidente. Se recibió una solicitud de la Confederación Nacional BTF en que piden que la Comisión de Hacienda reciba a las y los dirigentes de salas cunas y jardines infantiles vía transferencia de fondos para exponer la situación y los alcances del bono de desempeño laboral pendiente de los años 2016 a 2019 que afecta a 14.700 trabajadoras del sector BTF. Solicitan además que en esta audiencia esté presente el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda. Bien. Respecto a eso, yo propongo que veamos si es como varias peticiones parecidas del sistema de lobby, sí, de personas que alegan no haber sido, digo que han recibido a través del sistema de lobby varias peticiones de agrupaciones que afirman no haber sido, que no se les ha cumplido el protocolo. Yo no sé cómo se maneja eso, si podemos ver algo. Lo que yo proponer es que después de la sesión en algún minuto podamos entre nosotros ver cómo viabilizamos, porque son varias solicitudes distintas y hay unos compromisos además que están reconocidos por el Ejecutivo que no se han cumplido. Hablábamos con el senador García, que es presidente de la Comisión de Educación al respecto. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. Además, señor presidente, se recibieron excusas del ministro de Relaciones Exteriores y de la señora ministra de Defensa Nacional, quienes informan que no podrán asistir al primer punto de la tabla, y en el caso del ministro de Relaciones Exteriores asistirá don Juan Pablo Rosso, de la Dirección de Seguridad Internacional y Humana de Cancillería, mientras que en el caso de la ministra de Defensa van a estar presentes el jefe del Departamento de Cooperación Internacional de la División de Relaciones Internacionales de la Subsecretaría, señor Valentín Segura, quien va a estar acompañado por don Sergio Larraín, encargado de programas y operaciones internacionales de ese departamento. Perfecto. Bien. Son dos proyectos que tenemos hoy día en la tabla de la Comisión de Hacienda. El segundo de ellos creo que estamos bien... estamos más que estimulados a despacharlo de acá, porque está en la sala, la tabla de hoy en la sala, ¿ya? Y es un proyecto que ya vimos. Y el primero es un proyecto que viene en particular, aprobado ya en general, aprobado por la Comisión de Defensa, y viene para las normas de Hacienda en su caso. Y para esos efectos yo propongo que veamos el orden que está en la tabla, pero acotado en el tiempo para asegurarnos de despachar el segundo proyecto. ¿Le parece? Ya, entonces partamos por el primero y invitemos a los asistentes. Ministerio de Relaciones Exteriores y Defensa. Presidente, este es un proyecto que se encuentra en primer trámite constitucional. Don Valentín, adelante. Pablo Rosso. Este es un proyecto que se encuentra en primer trámite constitucional, que fue iniciado en mensaje en el mes de enero de 2022. Fue aprobado en general por unanimidad de los 5 integrantes de la Comisión de Defensa Nacional el 21 de enero del 22 y fue aprobado en general por la Sala el 16 de marzo del año 2022. Se fijó plazo para presentar indicaciones, pero no se presentaron indicaciones en el plazo fijado y por ello se dio cumplimiento al trámite inicial que se le había asignado al proyecto, que era pasar a la Comisión de Hacienda para que ésta se pronunciara respecto de las normas de su competencia. Muy bien, muchas gracias, secretario. Le damos bienvenida a los representantes, a don Juan Pablo, don Valentín, ya, asesor. Sería ideal que nos pudiera dar una presentación global del proyecto, sin prejuicio que procederíamos a votar después las normas propias de la competencia. Este es un proyecto que, como bien dijo la señora secretaria, viene aprobado en general y en particular a esta altura. No hay indicaciones tampoco, nosotros tenemos que pronunciarnos sobre 8 o 10 normas, parece, señora secretaria. Entonces quisiéramos tener una visión general del proyecto y proceder a votar. Tenemos además un segundo proyecto que debemos despachar hoy día sí o sí, así que sin ánimo de acorralarlos con el tiempo, es pedirle la máxima eficiencia. Entonces no es acoso, pero le vamos a dar la oportunidad de no ser acosado y acorralado. Ya. Muchas gracias, presidente. Vamos a dar la oportunidad de ser breve. Soy Juan Pablo Rosso, de la División de Seguridad Internacional Humana y del Ministerio de Relaciones Exteriores. He estado a cargo del equipo interministerial que elaboró este proyecto. Soy el punto de contacto focal también para los países y los organismos internacionales que nos han ayudado en lo que es la elaboración de este proyecto, principalmente Estados Unidos, España, la Organización para Estados Americanos y la ONU.
y también son los países que nos están asistiendo en lo que es desarrollar las capacidades humanas y técnicas que necesitamos para implementar esta legislación. Tengo entendido que ustedes recibieron una minuta que nosotros enviamos de la Cancillería en el día de ayer. Por lo tanto, quiero pasar, como usted bien... perdón, Valentín, ¿te quieres presentar? Okay. Pasar a continuación a exponer lo que son, a grosso modo, los objetivos y los fundamentos de este proyecto. Quisiera solamente a modo de introducción contextualizar un poco. Este proyecto tiene como objetivo implementar obligaciones internacionales, crear condiciones que faciliten la transferencia de tecnología a Chile y en términos generales poner al Estado chileno en una mejor posición para resguardar lo que son nuestros intereses nacionales y avanzar lo que es la promoción de nuestros intereses en el exterior. Cabe mencionar solamente de modo introductorio que de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, solamente Colombia y Chile no cuentan con esta legislación. Por lo tanto, esto es una oportunidad muy importante para que nos pongamos al día como país. ¿Cuál es el objetivo general de este proyecto? Es contribuir a la no proliferación de las armas convencionales y no convencionales, sometiendo a regulación la exportación básicamente de dos categorías de insumos, que son equipos, materiales y tecnología, que son los utilizados para el desarrollo y uso de lo que son este tipo de armas. En primer lugar, el material de uso dual, que son los equipos, materiales y tecnología, básicamente de uso industrial y científico, que pueden ser destinados indistintamente tanto a usos civiles como militares, y esa es la razón por la cual son regulados. Y luego lo que es material de defensa, que son, a diferencia del material de uso dual, insumos desarrollados y concebidos específicamente para uso militar, y también los medios para desarrollarlos. Estos insumos, ¿cuáles son en lo particular? Son los materiales que están contenidos en las dos listas de control de la Unión Europea, la lista de bienes de doble uso y la lista común militar. Estas son las dos listas que son referentes internacionales, son listas que han sido reconocidos por la ONU a través de la resolución 1540. El material de uso dual va a ser regulado por la Comisión de Comercio Estratégico, que es la autoridad regulatoria que crea esta iniciativa. Está presidida por Cancillería, cuenta con una secretaría ejecutiva, básicamente es un secretario general, y tiene como función no solamente regular lo que es la exportación de material de uso dual, sino que también aplicar otras normas que están en esta legislación. Quisiera clarificar que esta es una ley que, como les mencioné, se hizo con asistencia de Estados Unidos y España, es básicamente la adaptación a nuestra realidad de las normas que son las normas que se utilizan alrededor del mundo para regular este tipo de materiales. Esa Comisión de Comercio Estratégico también va a ser una entidad que va a congregar a todo lo que son las autoridades regulatorias de este país. Porque cuando hablamos de material de uso dual, hay una porción que ya está regulada en Chile por la ley por la ley que implementa la Convención de Armas Químicas y Biológicas, la ley de control de armas, la ley de seguridad nuclear. En materia lo que es defensa, nuestra ley de control de armas regula aproximadamente un tercio de lo que es material de defensa, que son básicamente las armas letales. Por lo tanto, la Comisión de Comercio Estratégico va a tener también esa función de coordinar lo que son estas agencias regulatorias, porque todo lo que es la exportación se entiende que es una decisión política. Tú transfieres tecnología sensible a otro país, eso puede comprometer los intereses nacionales y las obligaciones internacionales. Por lo tanto, se trata de que haya aquí un estándar común. ¿Cuáles son los fundamentos legales de esta ley? Perdón, el fundamento político. Básicamente, dar cumplimiento a obligaciones internacionales. El año 2004, siendo Chile miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se aprobó la resolución 1540, cuyo objetivo es evitar que entidades no estatales accedan a los materiales necesarios para fabricar armas químicas, nucleares y biológicas. ¿2004 dijo? El 2004. A casi 20 años de esa resolución, Chile, que votó a favor de esa resolución, aún no ha llegado a implementar lo que es esta norma. Y estamos bastante atrasados, como mencioné, respecto al resto de la OCDE. En América Latina, Argentina implementó esta legislación hace muchos años atrás, Brasil también, México, más recientemente Panamá. Al dar cumplimiento a obligaciones internacionales, también estamos resguardando nuestra propia imagen y credibilidad como país. Y también fortaleciendo la capacidad del Estado, como mencioné, para resguardar nuestros intereses, para resguardar la seguridad internacional. Si Chile, como país transversal, todos los chilenos estamos de acuerdo en que el comercio de armas convencionales tiene que hacerse en forma regulada, responsable, si nos oponemos, por supuesto, a la proliferación de armas de destrucción masiva, bueno, tenemos que tener cuidado que aquellos productos que nosotros exportamos no vayan destinados a sus fines. También quisiera clarificar que
en las resoluciones bajo capítulo 7 de las Naciones Unidas, que son básicamente aquellas que imponen embargos, por ejemplo, en el caso de algunos países africanos que están en guerra, o en el caso de Corea del Norte, se establecen una serie de obligaciones, que básicamente son las obligaciones que establece esta ley, entre ellos el artículo 9, llamada la cláusula escoba, que le permite a la autoridad regulatoria, en un caso muy excepcional, puntual, respecto a un exportador determinado, exigirle autorización previa por un producto que tal vez no está en la lista de control, pero que se sabe, se tiene conocimiento, sospechas muy bien fundadas, que sí va a ir destinado a un programa militar o de armas de destrucción masiva. Eso respecto a los fundamentos políticos y legales. Luego el fundamento económico. Y esto es algo muy importante en el cual nos han hecho hincapié nuestros asesores. Cuando hablamos de materiales de uso dual, cuando hablamos de materiales de defensa, no estamos hablando de, en el caso de, vamos a partir por el material de defensa, no estamos hablando de armas letales, no estamos hablando de insumos en general, de tecnología de defensa. Las industrias de defensa, cuando desarrollan proyectos internacionales, tienen que tener acceso a estos proyectos. Cuando hablamos de este tipo de tecnología, cuando hablamos de materiales de uso dual, estamos hablando básicamente de insumos que se utilizan para actividades civiles, de uso industrial y científico. Las 10 categorías de material de uso dual de la lista de bienes de doble uso de la Unión Europea van desde computadores, sistemas marinos, sistemas aviónicos, es una amplia gama. Y al respecto quisiera simplemente mencionar brevemente una anécdota para ejemplificar esto. Alrededor del año 2008-2010 llamaron del Ministerio del Interior a la Cancillería para preguntar si Chile había implementado estos controles de exportación, porque en esa época se había conversado, evaluado por primera vez la posibilidad de avanzar en este tema. Y la respuesta fue que no, que faltaba todavía un periodo de evaluación. ¿Por qué razón estaban preguntando? Porque venían elecciones presidenciales o elecciones parlamentarias, municipales. Se necesitaba un software muy en particular para el proceso eleccionario y no se lo querían traspasar a Chile porque no teníamos esta legislación. Y recientemente ocurrió, hace algunos años atrás, que Aduanas quería importar unos mecanismos específicos para lo que es detectar radiación, unos pequeños aparatos portátiles para el personal de primera línea, y la empresa alemana no se los quiso traspasar. ¿Por qué? Porque no tenemos estos materiales sometidos a regulación. Los países productores de material de uso dual, los países productores de material de defensa, tienden a transferir con mayor facilidad estos insumos a los países que regulan su exportación. ¿Por qué? Porque el hecho de que regulan su exportación le da al productor mayor seguridad de que lo que te van a traspasar va a estar seguro. Que tú no puedes simplemente, como empresa, llegar y reexportar esto a cualquier país. Entonces, le voy a dar un ejemplo bien concreto. En Estados Unidos, el Departamento de Comercio es la autoridad regulatoria para el material de uso dual. Y tienen al mundo dividido en 5 categorías diferentes de países de acuerdo al nivel de riesgo, de peligro que a ojos de Estados Unidos representan esos países. Chile está en la categoría B. ¿Por qué? Porque somos un país con excelentes relaciones, muy confiable políticamente, pero no tenemos esta legislación. Por lo tanto, no estamos en el A. ¿Quién está en el A? Argentina, México, la totalidad de la Unión Europea, prácticamente todos los países de la OCDE. Por lo tanto, al implementar este proyecto de ley, nosotros le estamos abriendo oportunidades a la industria chilena. No solamente oportunidades para comprar, importar estos materiales, sino para que tener acceso a estas tecnologías. Y eso significa no solamente comprarlos, significa poder producirlos bajo licencia en el país, coproducirlos, integrar cadenas de suministro internacional. Por lo tanto, esto crea oportunidades. Y el mensaje es muy, muy insistente parte de los países. Si ustedes quieren pasar de ser un país productor de materias primas a ser un país más industrializado, todos tus socios internacionales te van a exigir esta legislación. Finalmente, quisiera solamente en este respecto mencionar lo que nos contaron de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que recientemente envió un oficio a Cancillería. Y saliendo de Santiago hacia Viña, uno pasa por Lo Aguirre, me parece que es la planta que tiene. Sí. Está la planta de elementos combustibles, que tuve la oportunidad de visitar ahora unos 5 años atrás, donde fabrican, de una cosa muy técnica, ciertos componentes de los reactores nucleares. Y nos contaron, nosotros por no contar con esta legislación estamos vetados de participar en muchos programas internacionales que tienen que ver con esto. Por lo tanto, no solamente, como les digo, desde el punto de vista de cumplir con nuestras obligaciones internacionales, desde una razón política, estar en mejor capacidad para defender nuestros intereses, sino que también esto es de beneficio para específicamente la industria chilena. Finalmente, respecto a los costos de implementación. Y aquí esto es algo al cual le dimos mucha vuelta en su momento en Cancillería.
Analizando la lista de control, uno se da cuenta muy fácilmente que Chile no produce prácticamente ninguno de los materiales que están acá. Somos más bien un país importador de tecnología. Prácticamente todos estos materiales son de muy alta tecnología. Tenemos maquinarias, computadores, software. De la totalidad de los materiales que están en estas listas, lo único que está regulado en Chile son los materiales peligrosos, que por razones evidentes tienen que estar sometidos a control. El explosivo, los elementos pirotécnicos, sustancias químicas, más recientemente las sustancias biológicas, a través de la ley que implementa la Convención de Armas Biológicas. Y por lo tanto estamos anticipando que el trabajo adicional que le va a significar al Estado implementar esta lista de control es mínima. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la Cancillería, que hace la sede de la Comisión de Comercio Estratégico, no estamos anticipando ningún tipo de costo. Encima de eso, la asistencia internacional que nosotros recibimos, sobre todo de Estados Unidos, ha sido muy clara. Incluso lo que es el sistema informático, la plataforma que ustedes pudieran necesitar, nos podemos ayudar en eso. Por lo tanto, pensándolo más en el largo plazo, a medida que, y Dios lo quiera, aumente el tamaño de nuestra economía, nos vayamos desarrollando industrialmente, tecnológicamente, y hay una mayor necesidad, digamos, una mayor demanda por licencias en vista de las exportaciones chilenas, ahí tal vez podríamos anticiparnos y pensar que tal vez a futuro uno podría necesitar un poco más de personal. Pero a modo de estudios comparativos, en España, que es uno de los países que más nos ha ayudado, la Dirección de Control de Exportación de España, para procesar aproximadamente 3.000 licencias al año, cuenta con 15 personas y una comisión interministerial. En Argentina, que es una economía G20, la Secretaría está radicada en el Ministerio de Defensa, son 4 personas, para menos de 100 licencias al año y tener una pequeña comisión interministerial. Y así. Y el caso más, 20.000 licencias de exportación de material de defensa en el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene 50 personas. Por lo tanto, no estamos anticipando por el lado del Ministerio de Relaciones Exteriores mayores costos. Y finalmente, lo que DIPRES dijo al respecto en su informe financiero, que fue muy escueto, artículo 3º transitorio, dice: el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año en vigencia será financiado con cargo a los recursos que contemplen en la partida presupuestaria del Ministerio de Hacienda y en lo que faltare con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público. En los años siguientes estará considerado en la ley del supuesto respectiva. Señor Presidente, yo con eso termino mi exposición. Antes de darle la palabra al Ministerio de Defensa, quisiera agradecer esta oportunidad y quedo a su disposición si hay alguna duda al respecto. Muy bien, muchas gracias, don Juan Pablo. Muchas gracias por el informe, muy sí, bueno, muy bien presentado. Gracias. Bien claro en qué consiste el proyecto y los alcances que tiene para nosotros. Don Valentín, ¿quiere agregar algo usted? Con su permiso, señor presidente, presentarles, soy Valentín Segura, jefe del Departamento de Cooperación Internacional. Valentín Segura, jefe del Departamento de Cooperación Internacional de la División de Relaciones Internacionales de la Subsecretaría de Defensa. Me encuentro junto al señor Larraín, asesor temático de esta materia y especialista desde el año 2015. Nosotros somos concurrentes con este proyecto de ley. Ha sido trabajado conjuntamente con la Cancillería y otros ministerios. Tenemos 12 participaciones, una de ellas es en la propia Comisión de Comercio Estratégico con nuestros representantes, y la otra porque se diferenció lo que eran listados comunes de lo que son listados militares propiamente tal, de sistemas de defensa, sistemas de armas, en los cuales, digamos, continúan bajo control del Ministerio de Defensa a través de la Dirección General de Movilización Nacional. Para ello nos hemos preparado estos últimos años, tenemos un objetivo que lo estamos cumpliendo, preparar a 30 especialistas para sumarse a este nuevo desafío de defensa que tenemos. Han concurrido, digamos, en apoyo nuestro Estados Unidos y también Alemania, Bélgica y otros países para efectuar transferencia de conocimiento. En lo principal, esto no es ajeno a lo que estamos trabajando en defensa. Solamente hace unos días fue aprobada una modificación a la Comisión Asesora del Ministro de Defensa, en donde se incluyen diferentes medidas de control por parte de la Ministra de Defensa a la transferencia de sistemas de armas por parte de las Fuerzas Armadas y otros. En consecuencia, este proyecto está en línea con nuestra planificación y en consecuencia somos copartidarios. En cuanto a costo, que es sustantivo, al momento actual no representa mayores costos, pero eso lo podemos asegurar en el breve plazo, y así lo ha entendido el Ministerio de Hacienda, pero tampoco no puede entenderse como un compromiso general y permanente, porque cuando esto vaya evolucionando a través de los años, indiscutiblemente que
la organización tendrá que ir efectuando adaptaciones para poder cumplir estos nuevos desafíos, y ello involucrará algunos costos en especialistas, personal, computación y otros. Con respecto a la referencia de la lista militar de responsabilidad nuestra, nos hemos inclinado por la lista de control de la Unión Europea, que no es una copia misma de esa lista, sino que tenemos que chilenizar eso, y de hecho estamos preparando, y la próxima semana vamos a tener un curso para preparar 20 especialistas para ir iniciando la estructuración de esta lista militar de acuerdo a la necesidad y al concepto chileno en el marco de la integración global. Con eso, señor presidente, termino mi exposición. Muchas gracias, don Valentín. Muy clara. No sé si algún miembro de la comisión, sí. Don senador Núñez. Sí, saludar a los expositores. Llegué un poco tarde, pues está ahí justo la ministra de Obras Públicas, que teníamos que resolver un tema. Pero, presidente, sí, lo que pasa es que yo estaba mirando la fundamentación que nos dieron acá en esta minuta, y aquí se valoraba el fundamento económico. ¿Ya? O sea que esto también daba la posibilidad de desarrollar actividades de la industria, digamos, militar, de defensa en Chile, en tanto, una vez que está regulado, hay más interés, y eso abre oportunidades porque justamente se institucionaliza y no queda como una zona gris, entiendo yo, que es algo que los actores económicos evitan en toda materia, más aún en este que es tan sensible. Pero, haciendo un poco memoria, ahí me surgió inmediatamente la inquietud, y a raíz de lo que es la polémica internacional de estos días, a raíz de lo que pasó en Chile en los años 80 con Cardoen y las famosas bombas de racimo. Que claro, fue una situación, yo era un poco más joven, pero uno lo leyó en la prensa y fue bastante más joven. Fue realmente dramática, digamos. O sea, hubieron varias víctimas mortales por el accidente que hubo de una planta que fabricaba bombas de racimo en Iquique, sí. Y claro, y no deje de ser curioso que justamente ahora se está discutiendo que Estados Unidos estaría proporcionando a Ucrania bombas de racimo. Claro, estamos claros que hay una invasión ilegítima, estamos claros que... Los tres involucrados, Estados Unidos, Rusia y Ucrania, han firmado, ninguno de los tres ha suscrito la Convención sobre bombas de racimo. Eso quería preguntarle, allá voy. Entonces, la inquietud va por dos partes. O sea, primero, bien que haya una oportunidad económica, pero ¿cómo queda eso resguardado en este contexto, digamos? O sea, que también tiene que haber cierta fórmula, digamos, que permita que no se generen situaciones como esa, en un periodo, por supuesto, histórico muy distinto, pero también la inquietud de, por ejemplo, si ser parte de esta comisión, digamos, o sea, crear la comisión y ser parte de esta regulación, nos permitiría también limitar, por ejemplo, que Chile se ve involucrado en la producción directa o indirectamente de armas de este tipo. No es el arma de destrucción masiva tradicional, pero no deja de ser escandaloso. Por algo, claro, la mayoría de los países, incluyendo Alemania, cuestionó el uso de esta bomba y es evidente que está poniendo la alerta. Entonces, no deja de ser curioso que, producto de los hechos que están aconteciendo en estos días en el mundo, estemos retrocediendo en esta materia. O sea, nosotros dominamos la frontera norte, yo creo que digan lo que digan fue un gran avance por los riesgos que implicaba, pero no hay que hacer cosas que en unos años más estemos fabricando minas personales. Entonces, es una inquietud, entendiendo, por supuesto, que comparto el sentido. O sea, esto hay que regularlo porque todo lo que no esté regulado al final es más peligroso, pero uno no puede dejar de hacer esa pregunta, presidente. Gracias por la pregunta, senador. Muy bien. Yo le doy la palabra en cualquier minuto. Perdón. Aquí, claro. Si no, eso cambia en función de quién esté sentado acá, digamos. Cuando llega Núñez acá a sentarse va a hacer lo mismo. Ya, no sé si el senador Coloma y el senador Insulza. Sí, que en realidad tiene razón. Yo iba a mencionar el tema de las armas de racimo, precisamente está tan de moda hoy día, y uno de pronto hasta le preocupa o le alegra que no salgan los diarios, no se recuerde en la prensa que nosotros fuimos país líder en la fabricación y exportación de ese tipo de armamento, que tanto y hoy día están proscritas en 121 países, ¿no? Pero a raíz de eso creo que es importante también señalar que entre esos 121 países que han firmado, han suscrito el convenio sobre armas de racimo está Chile, como en todos los demás que se han planteado en materia de desarme en los últimos años. Nosotros somos raros, es que desde 1990 hasta ahora nosotros hemos cambiado completamente esa política, hemos suscrito todo tipo de instrumentos, algunos de los cuales desgraciadamente nunca fueron ratificados, porque en realidad, como por ejemplo, yo recuerdo haber suscrito una convención sobre una hermosa mesa de Naciones Unidas
sobre la proscripción total de las pruebas nucleares, que presidía el presidente de los Estados Unidos, que por cierto no aprobaba esa convención, como la mayor parte de los países que fabrican armas nucleares. Entonces no. Pero nosotros tenemos realmente una política fuerte en materia de proscripción de armas, y yo estoy muy confiado entonces realmente cumpliendo con las normas, con los compromisos, cumplir con los compromisos que hemos firmado es muy fundamental. Lo que uno quisiera se preocupa, claro, que hoy día tiene mucho más impacto en nuestra seguridad interna, incluso el contrabando de armas, sobre todo. Porque hoy día, claro, todo esto está bien regulado, pero aquí siguen entrando armas de todo tipo. Y ese es un tema ya de otra índole, porque no puede ser regulado en los convenios internacionales. Lo que quiere decir que creo que en los convenios internacionales estamos bien, los tenemos, y yo no tengo ningún inconveniente en aprobar, por lo tanto, este cumplimiento de las obligaciones que hemos contraído en algunos de estos convenios internacionales. Muy bien, muchas gracias. Senador Coloma. Gracias, presidente. Yo quiero hacer dos consultas vinculadas al proyecto mismo, digamos. Y, en primer lugar, en relación a los efectos comerciales, yo entiendo que esto no está exclusivamente planteado en la lógica de defensa, sino que son materiales de efecto dual, o sea, probablemente la mayoría de los casos estoy imaginando en voz alta, elementos que pueden ser importantes, como te hizo referencia al software electoral, pero puede ser, me imagino, material para la minería, digamos, que probablemente de no firmarse este acuerdo se puede entender de que puede tener un uso distinto para el que fue originalmente contratado, y eso es lo que se tratan de evitar. O sea, quiero entender bien el concepto económico que está detrás, digamos. Yo entiendo ya el fundamento de otra naturaleza. Y segundo, respecto, siempre uno tiene que mirar en los convenios la excepción. Hay un artículo 9, digamos, que hace como una gran excepción, digamos. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cuál es la filosofía? ¿Cómo se resuelve? ¿Qué es lo que inspira esa excepción a una regla que me parece clara? Sí, antes de la palabra, y ese artículo 9, esa gran excepción, es una excepción que establece cada país por su cuenta, o tiene que ser explicada de una forma y refrendada por el resto, ¿me explico? Porque esa no es infrecuente en algunos de estos tratados, que al final esa excepción o las excepciones que se establecen quedan a criterio de cada uno de los Estados miembros que suscriben los tratados, o los compromisos. Con lo cual, no es que le reste fuerza, pero en algo lo debilita, porque cada uno al final, yo asumo una obligación, pero yo soy mismo el que después me exceptúa la misma. Le dejo la inquietud. Gracias. Perdón, le quiero recordar a los senadores que están en otras actividades que tenemos un segundo proyecto que hay que despachar en el día de hoy. Es para que no nos entusiasmemos con este proyecto que está bueno por la coyuntura. Sí, bien, don Juan Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Juan Pablo. Brevemente, con respecto a su consulta, senador, las materias que usted estaba mencionando, el Ministerio de Defensa se va a referir a esto más específicamente, pero tiene que ver con lo que son tratados y convenciones de desarme. Por ejemplo, la Convención sobre Minas Antipersonal, la Convención sobre sobre la munición en racimo, la Convención de Armas Biológicas, etcétera. Lo que nosotros estamos haciendo mediante este proyecto de ley tiene relación con evitar la proliferación de ese tipo de armas en el extranjero, pero lo que es, por ejemplo, las actividades que se realizan al interior de nuestro país, que pudieran tener que ver con potenciales armas de destrucción masiva o armas convencionales, eso ya son materia de ley por convenciones que Chile ha firmado. Con eso solamente le quiero hacer una introducción, Valentín, respecto a las materias de desarme. Sí, don Valentín. Con su permiso, señor presidente. Concurríamos es porque existe identidad en los objetivos. Por ejemplo, para exportar un carro de combate entra directamente dentro de lo que es Ministerio de Defensa, pero también, digamos, se podrá exportar las planchas metálicas para su exportación, que estaría en un rol dual, porque puede ser para fabricación propia o para fabricación en el exterior, es decir, como concepto general. Nosotros, al suscribir los acuerdos internacionales, como lo señaló el señor embajador Insulza, inmediatamente pasan a ser normas prohibidas dentro por ley de Chile. Pero esto no implica que no tengamos peligro, y a nosotros como Ministerio de Defensa nos corresponde justamente crear los mecanismos de control
Y dado en los mismos ejemplos que usted nos otorgó, más lo ocurrido, ¿cierto?, en otros años en los Balcanes, llevó a crear la comisión, la asesora exportadora de material bélico, la cual radica en el Ministerio de Defensa, y su secretaría en el departamento en el cual yo dirijo. En ese contexto es un proyecto muy moderno, y nosotros hace 10 días salió publicado por Boletín Oficial la incorporación de distintas medidas de control sobre estos aspectos que incluyen ahora las Fuerzas Armadas y no solamente la industria estratégica, es decir, FAMAE, ASMAR, ENAER, es mucho más amplio. Es decir, existen medidas bastante restrictivas para asegurarnos al máximo, porque nunca podemos dar seguridad completa, pero sí tener mecanismos de control en el ámbito nacional. Con respecto a las otras consultas, yo diría de que no existe sistema que otorgue seguridad plena, pero indiscutiblemente que lo que estamos construyendo, lo que estaríamos aprobando por parte de ustedes, va a colocar a Chile en una posición superior y a su defensa de igual manera con un mayor control de carácter ministerial, me refiero a mayor control político. Esto sería de mi parte, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna consulta, don Juan Pablo, ¿quería agregar algo? Sí, señor presidente, para responder la pregunta del señor Loma. Sí, respecto a los efectos comerciales. Bueno, la inmensa mayoría de las empresas en Chile es un país importador de alta tecnología, básicamente. Por lo tanto, la verdad es que yo creo que la inmensa mayoría de las empresas, simplemente esta ley les va a pasar al margen, no van a tener ninguna relación con esto. Sí les va a poder abrir oportunidades para poder acceder más fácilmente a esta tecnología, como les había explicado. Efectivamente, la gran mayoría de los materiales que se está regulando en este proyecto de ley son de uso civil y, por lo tanto, en el caso de la minería, claro, hay giroscopios que sirven para mantener una sonda de penetración alineada. Ese mismo giroscopio puede servir, por ejemplo, para guiar un misil. Los efectos comerciales para los exportadores yo creo que van a ser mínimos. ¿Por qué razón? Porque la forma como se va a regular estos materiales es flexible. No es una norma rígida que establece, si tú vas a exportar esto, pides autorización, la respuesta es sí o no. ¿Cómo se hace esto en los países de la OCDE y cómo lo vamos a implementar? Esto es flexible. Hay países a los cuales tú vas a poder exportar materiales regulados sin necesidad de pedir la licencia, por los niveles de garantía y seguridad que esos países dan desde el punto de vista político y por el hecho de que también regulan estas leyes. Eso ha estado adoptado de la Unión Europea, que tiene ese tipo de normas. A los exportadores se les va a dar licencias múltiples, no es una autorización por una vez. Porque lo que al Estado le interesa saber es con quién está haciendo negocio. Una vez que está claro con quién está haciendo negocio, en qué país, cuál es el uso que hace dar este material, no es necesario que pidas autorización todo el tiempo. Tienes una licencia por 3 años, 5 años. Pero dando la comparación, como uno antes pedía la visa múltiple e indefinida para Estados Unidos, entre y salir 10 veces es la licencia que te da una ventana de 3 años. Por lo tanto, es un sistema muy amigable. Respecto al artículo 9, y aquí me voy a poner un par de minutos, esto es muy importante. Este artículo es la cláusula escoba, como se llama, como se conoce comúnmente el catch-all, porque pesca todo. ¿Y cuál es el principal fundamento? Evitar que los exportadores hagan trampa, porque la lista de control está integrada por materiales que ocupen especificaciones técnicas muy, muy precisas. Es la válvula de tal diametraje con el porcentaje de materiales hecho. Entonces, lo que había estado empezando a ocurrir durante mucho tiempo, que seguían pequeños cambios técnicos en los productos para que quedaran fuera de regulación y por exportarlos. También hay otro tipo de casos un poco más evidentes. Puede ser, por ejemplo, camiones que se están exportando a un país donde nosotros no queremos tener nada que ver porque se están violando los derechos humanos y son camiones para uso militar. Eso puede suceder, por ejemplo, y uno detiene, digamos, el embarque. ¿Cómo se implementa? Cada país, todos los países que tienen el sistema de control de exportación en el mundo tienen esta norma. Está en todos, lo tiene Argentina, lo tiene Estados Unidos, lo tienen todos nuestros socios comerciales. ¿Y de qué forma se implementa? En el caso de nuestra legislación, esto por decisión de la Comisión de Comercio Estratégico, ante un caso específico de un exportador, en un caso que se supo que va a exportar tal cosa. No es un cheque en blanco para que se pueda someter a regulación cualquier cosa, no. Se supo que hay información bien fundamentada en las informaciones públicas de que hay una determinada empresa que está próxima a exportar determinado material que no está regulado, pero de acuerdo a toda la información que puede ser reservada o no que sea recibido, eso va destinado a un programa militar, a un programa de armas de destrucción masiva. Por lo tanto, no es que tú prohíbas, pero se notifica a la empresa que a esto se va a tener que mirar con mayor detención. Y por lo tanto, esto es algo que se me hizo bien en su momento, cómo implementarlo en Chile.
se vio con los demás ministerios y es una facultad específica de la Comisión de Comercio Estratégico. Como digo, es la norma que se implementa en todos los países que tienen este sistema de control de exportaciones. Son casos únicos, caso a caso específico. Y la verdad es que, haciendo estudios comparados, es una norma que se aplica muy poco, la verdad, a las cosas. Por lo menos, digamos, sobre la base de estudios comparados que tenemos con los países con los cuales nosotros hemos conversado sobre esto. Los españoles nos contaron que más recientemente se había estado utilizando mucho por el caso de Ucrania, pero es algo muy, muy excepcional. Y el principal objetivo, como le mencioné, es evitar que hagan la trampa de exportar algo que es en un 99% algo que está en la lista de control, pero legalmente no tiene que estar regulado. Básicamente eso. Es como la norma antiilusión del Servicio de Impuestos Internos, senador Colomán. O es como un cajón desastre también. No, buenísima. Cajón desastre. Hace un deterrent. No, yo pongo nervioso cuando hay las excepciones, eso me pasa. Y cuando hay escoba. Con la norma antiilusión. No, eso también se ha usado bastante reguleque. No, sí, mi pregunta es, ¿quién determina? Porque eso hay que tener cuidado, porque esa excepción en el fondo dice aquellos productos que no califican 100% en esta prohibición o en también podrían incluirse en la medida que se incorporen. Entonces, ¿cómo evitar? A mí me interesa evitar la arbitrariedad, porque uno siempre puede pensar que el bien común, el orden, las buenas decisiones son consustanciales al tema público, pero no siempre es así. De repente alguien puede no querer que alguien haga algo y poder... entonces, ¿cómo cuidar también al que puede actuar de buena fe y que por una interpretación que él puede considerar abusiva, digamos, se incorpora este tipo de prohibición? Entonces, eso es lo que me preocupa, digamos. Ese es el problema de las normas generales, o sea, en general, o más bien, ese es el problema de las normas excepcionales, digamos, cuando uno establece un conjunto de reglas y al final, el tipo que pasa con el tema del delito de la estafa, digamos, en que uno dice, hay capítulos enteros de la estafa y hay un último artículo que dice... todo aquello que y lo incorpora. Esa es la preocupación que a mí me parece bien, pero quiero entender bien cómo funciona esta excepción. Don Juan Pablo. La Comisión de Comercio Estratégico va a elaborar la lista de control que va a estar implementada en Chile por reglamento. Va a estar aprobado por los integrantes, firmado por el presidente de la República. La cláusula SCOA no es para que esta comisión incluya en la lista control una variedad de productos. ¿Sí? Bueno, los alambres de cobre pueden servir para hacer misiles, por supuesto, pero no. Esto es, la lista control está implementada, está clarísimo lo que la ley exija del producto de control. La cláusula SCOA se aplica en un caso particular, básicamente porque llegó información de inteligencia o porque es de conocimiento público de que hay una empresa chilena que está a punto de exportar un material que puede ser algo muy similar, prácticamente idéntico a lo que está en la lista de control, tal vez algo muy diferente, pero que va a un uso que para nosotros es totalmente contrario a los intereses del país. ¿Nosotros para estos efectos? Es la Comisión de Comercio Estratégico, Eso son los es ministerios que lo integran. Es la Comisión de Comercio, y, claro, no es un ministerio que optó, es la Comisión de Comercio Estratégico. Exactamente. ¿La Comisión Asesora de Exportación? Sí, eso es completamente diferente, sí, no, eso es diferente. ¿Y eso es recurrible o es como última instancia? Es decir, vamos a poner un caso, es de conocimiento público, porque simplemente hubo una licitación pública a nivel internacional y hay una empresa chilena que le está vendiendo un determinado tipo de sistema que puede tener usos militares a las Fuerzas Armadas de un país que no está bajo sanción de las Naciones Unidas, pero que está condenado transversalmente en Chile. No queremos que algo producido en Chile sea exportado. Por supuesto, los detalles se ven por el reglamento, la manera como se le notifica a esa empresa, pero no es... ¿Esto en un reglamento eso? O sea, es a mí decir, lo que me preocupa es que no haya la norma y respecto a alguien, ¿qué pasa si...? Sí, ese reglamento, sí, que el quede reglamento, claro el reglamento tiene cuál que es ser la claro. instancia y cuáles Sí. son las reglas objetivas. Si la única Exactamente. preocupación es que alguien diga, mira, yo creo que esta empresa en una de esas puede... Es que ese eso es lo que punto. quiero ver. O sea, lo tiene que que está ser- preguntando, puedo como elaborarlo, creo que lo pregunta el senador Coloma, es que, dado el mismo ejemplo que usted señala, que la empresa tenga una interpretación distinta. ¿A quién recurre para esos efectos? ¿O no hay capacidad de recurrir y lo que diga la Comisión Estratégica es palabra final? Todo lo exporta. Yo Exactamente.
No sé, eso queremos escuchar. Eso queremos escuchar. Yo habría hecho lo mismo, pero siempre bueno. No, de defensa. La anterior, el convenio. Ah. Es decir, el proyecto de ley que crea la comisión efectivamente pasó por la Comisión de Defensa Nacional y entiendo que fue conocido, no sé si fue conocido en relaciones exteriores, no estoy seguro. Pero los convenios en los cuales se basa sí fueron conocidos en relaciones exteriores. Entonces, démosle nomás, presidente. Cualquier exportador de un elemento que está en la lista de control al que se le podría denegar una licencia o suspender o revocar una licencia. Lo mismo que un exportador que está siendo objeto del artículo 9, pueden recurrir a las instancias que corresponden, por supuesto. Absolutamente. Esa es básicamente los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia. Como dice jurídico chileno, recurso de protección. Los tribunales de justicia. Ahora, en el caso del artículo 9, uno convoca, cita al exporte y decir, esta es la información que nosotros tenemos, lo que tú vas a exportar va a ir a esto. ¿Estamos en lo correcto? Por ningún motivo. Y uno siempre va a tener una predisposición favorable a que efectivamente se pueda realizar, digamos, la exportación. Pero pueden haber, situaciones que es patente lo que está ocurriendo. Y uno ahora puede decir no, o decir sí, pero de manera mucho más restrictiva, con una licencia de exportación. Porque lo que este sistema está buscando es la flexibilidad. Y las normas, digamos, de cláusula SCOA, y fue una gran discusión que tuvimos un minuto, precisamente no es una facultad discrecional, tiene que estar muy bien fundamentado, tiene que ser una decisión de la Comisión de Comercio Exterior, no de un ministerio en particular, y por supuesto que cualquier institución en Chile que considere que sus derechos están siendo afectados por esta ley puede recurrir a los tribunales de justicia en instancias que correspondan, por supuesto. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Juan Pablo Valentín. Voy a proceder a poner en votación el proyecto. Señora Secretaria, son normas de nuestra competencia, si las puede identificar brevemente y las votamos en bloque si le parece a la Comisión. Presidente, el informe financiero señala que el efecto del proyecto de ley sobre el presupuesto fiscal está dado fundamentalmente porque respecto del Servicio Nacional de Aduanas, los alcances del proyecto implican una mejora en el control fronterizo por parte del servicio y una coordinación entre el servicio y la Comisión de Comercio Estratégico, y destaca la necesidad de contar con tecnologías no invasivas para el control de los bienes en los puntos de control del territorio nacional, implicando un mayor costo fiscal, por lo que concluye que el único costo asociado al presente proyecto de ley corresponde al costo en tecnología no invasiva, lo que irroga un mayor gasto fiscal por 289.600 millones por la adquisición de activos no financieros. De acuerdo a ese informe financiero se determinó que hay 8 disposiciones que serían de competencia de la Comisión de Hacienda, pero 7 de ellas corresponden a multas. El artículo 12, inciso cuarto, que está en la página 25, no hay comparado en este proyecto porque es un cuerpo normativo nuevo, así que está en el texto del informe que tienen en sus carpetas. El artículo 12, inciso cuarto, que está en la página 25, señala que la infracción de guardar reservas sobre los documentos y antecedentes que no son públicos se sanciona con multas. El artículo 14, inciso tercero, también en la página 25, se refiere al incumplimiento de la obligación de notificar el inicio de actividades de corretaje internacional de ciertos materiales, que también se sanciona con multas. El artículo 15, en la página 26, es respecto del rol del Servicio Nacional de Aduanas, verificar y controlar que las exportaciones o salidas temporales del material de uso dual y de defensa cuente con la licencia, autorización o permiso correspondiente. El artículo 18, inciso primero, en la página 26, se refiere a multa en casos de exportación o salida temporal sin licencia, autorización o permiso. El artículo 19, en las páginas 26 y 27, alude a multas en caso de exportación o salida temporal sin licencia de materiales no señalados en la lista de control. El artículo 20, en la página 27, se refiere a multa en caso de presentación de antecedentes falsos. El artículo 21, en la página 27, es relativo a multas en caso de tránsito prohibido de materiales. Y finalmente el artículo tercero transitorio, en la página 27, es el que se refiere al mayor gasto fiscal. Senador García.
Una consulta bien breve y bien prosaica. El informe financiero habla de la compra de inversión en tecnologías no invasivas para el Servicio Nacional de Aduana en la aduana de Antofagasta, Los Andes, San Antonio y Metropolitana. En total, 290 millones de pesos. ¿Qué debemos entender por tecnologías no invasivas? ¿Escáner? Lo pregunto porque yo creo que todos hemos escuchado de que hay preocupación en relación con lo que ocurre en aduana, de que tienen por mucho tiempo elementos indispensables para el mejor control en mal estado. Se lo reparten el escáner. Los famosos camiones, escáneres, claro. Entonces es bien importante porque me imagino que esto no solo va a servir para los efectos de esta comisión y de lo que esta comisión determine, sino que también para el funcionamiento de aduana. Sí. Yo no quería también, pero decir, y me imagino que este informe lo vamos a dar por bueno, pero en el 2021. Sí, el informe financiero. La inflación ha sido... Es que a lo mejor esto ya se compró. No se podría haber comprado, no sé. Se podría haber comprado. No sigamos... No está aprobado el informe, podría pasar estas cosas. Claro. Porque lo compran por subtítulo 22. Está bloqueado, sí. Ya están comprados y están obsoletos incluso. Vamos. Señor presidente, sí, conversamos mucho con aduana respecto a sus requerimientos presupuestarios. Tenemos algunos una opinión diferente de la de aduanas, basado en estudios comparados entre las aduanas. Ningún servicio de aduanas tiene la capacidad técnica en ningún país del mundo, creo que de revisar más del 5% de todos los contenedores. Y por lo tanto, la tecnología que requiere aduanas no me cabe la menor duda que la requiere. Si es específicamente para este proyecto de ley, yo creo que esa tecnología no invasiva, que son, claro, para evitar abrir los contenedores, las cajas, es necesario en general para detectar elementos pirotécnicos, pistolas. Por lo tanto, por supuesto, todo lo que es potenciar las capacidades de aduanas, ningún problema. Para lo que es regular la exportación, tránsito de nuestro país de material de uso dual, está el volumen de comercio internacional que nosotros le dijimos. Capacitan a su personal, cosa que lo hacen hace varios años, conjunto con la Cancillería, en identificación de mercancía estratégica, pero desde un punto de vista realista no pueden esperar, digamos, poder aumentar el porcentaje de lo que aumentan, digamos, de lo que pueden fiscalizar a partir de hoy día. Por lo tanto, sí, yo considero que, por supuesto, a aduanas le faltan recursos, bienvenido sea, y hay muchos países que aportan, que donan ese tipo de equipamiento. Por lo tanto, ese requerimiento también podría ser cubierto en parte, en su totalidad, con donaciones internacionales. Muy bien, muchas gracias. Señora secretaria, procedamos a votar. El señor presidente pone en votación los artículos de competencia de la Comisión de Hacienda. Senador Coloma. Yo voto a favor, pero quiero dejar simplemente constancia que a mí me parece un buen proyecto. Quiero dejar claro que las consultas en general tienden a ver exactamente las condiciones en cuales los chilenos, digamos, se incorporan en este proceso y cuáles son las garantías que tienen como país, pero en general me parece que esto apunta en sentido correcto y voto a favor. Senador Núñez. A favor. Senador Insulza. Yo quiero decir que en realidad lo que estamos aprobando es una obligación que Chile contrajo ya hoy día, vinculado con las obligaciones que contrajimos en el Tratado de Comercio de Armas del año 2018 y en cumplimiento de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que dice que Chile está comprometido a establecer, desarrollar, junto con otros países por cierto, evaluar y mantener controles nacionales apropiados y eficaces. Y eso es lo que estamos haciendo con esta comisión que se está creando a través de este documento. Ciertamente pueden haber fallas, las hay muchas. Este proyecto no tiene por objeto, en realidad no tiene no tiene la esperanza de cumplir, de poner fin al tráfico de armas hacia Chile, pero sí de cumplir con las obligaciones nacionales e internacionales que hemos contraído hace ya como 5 o 6 años, sí, como 6 años. Entonces, yo lo voto a favor, por cierto. Senador García. Voto a favor y confieso que me habría gustado que a esta sesión hubiese venido la directora de aduanas, porque creo que ellos tienen que cumplir un rol muy importante, no solo para el cumplimiento de este convenio, sino de sus funciones habituales. Y creo que habría sido bueno explicar si estos recursos, que tampoco son muchos, los 290 millones que están en el informe financiero, si ya se cumplieron, pues se podrían haber cumplido perfectamente bien a través del subtítulo 22 de la Ley de Presupuesto, o si lo van a hacer de aquí en adelante. En fin, pero voto a favor. Presidente. Sí, voy a votar a favor porque aquí estamos tratando de ponernos al día después de un retraso sustantivo.
la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que hacía referencia al senador Insulza. De acuerdo a lo que escuché bien de la Cancillería, data del 2004, esa resolución, cuando en Chile, le entiendo, más miembro no permanente del Consejo de Seguridad, que lo presidió en un minuto, parece don Heraldo Muñoz, esa oportunidad. No sé si ese año, ya te puedo estar ahí ya cantinfliándome, pero era por ese periodo. Bien, voto a favor. Quedan entonces aprobadas por la unanimidad de los miembros de la Comisión las normas de competencia de la Comisión de Hacienda. Eso fue mucho antes. Cuando Sí. Entonces, está aprobado el proyecto. Gracias por su presencia.
Se reanuda la sesión. Muy bien. Invitemos a que venga a compartir con nosotros la ministra de Obras Públicas. Bien, le damos la bienvenida a la ministra de Obras Públicas, Jessica López, bienvenida a la comisión, a los asesores que la acompañan, el señor Carlos Esteve y Estéfano Salgado, no sé si el jefe de gabinete también está por acá, y nos acompañan por Zoom también, como apoyo entiendo, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, don Wilson Ureta, que está vía Zoom, ¿ya? Y sí, ahí está, y del Ministerio de Medio Ambiente a la encargada de Transición Hídrica, la señora Pilar Barría, que también está por Zoom, entiendo, ¿ah? Le damos la bienvenida. Te aprovecho la bienvenida también al senador Rojo Edwards, que nos acompaña, que echamos de menos, la verdad. Muy bien. La idea es ver si estamos en condiciones de despachar este proyecto de ley, que tuvimos la oportunidad de conocerlo en el mes de enero de este año. Ahí surgieron un debate, alguna duda e inquietudes, entendiendo que este proyecto, por lo demás, está en la Comisión de Hacienda en su caso. Señor secretario, usted me puede corregir. En consecuencia, debemos pronunciarnos sobre un número determinado de normas solamente. Este proyecto te viene en particular también, señora secretaria, entiendo. Entonces, queda más acotado aún en el rango de acción, sin perjuicio de lo cual queremos conocer de nuevo el contenido del proyecto, si pudiera presentarlo, y ver cómo procedemos pues ojalá, despacharlo. Les recuerdo que está en la tabla para el día de hoy del Senado. No está en el primer lugar en todo caso, creo que está en el cuarto o quinto lugar, y con las condiciones de que esté despachado por la comisión y con el informe respectivo conforme a lo que se establece. Digo, todas esas prevenciones para no generar ninguna alteración de los estados de ánimo. Muy bien. Señora ministra, somos todo oídos. Muchas gracias, presidente. Voy a hacer algunos comentarios generales sobre este proyecto de ley y después revisar algunos puntos específicos donde le voy a pedir apoyo aquí al asesor en recursos hídricos, don Carlos Esteve. Este es un proyecto de ley que establece un conjunto diverso y variado de normas que buscan avanzar en la eficiencia hídrica y la adaptación al cambio climático. Es un proyecto de ley que surge de una moción parlamentaria en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado en enero del año 2020. El Ejecutivo ha incorporado indicaciones y además un Plan Nacional de Eficiencia Hídrica en la forma de una indicación aditiva al proyecto. Y ese texto fue aprobado en general por la Sala y ahora está en la Comisión de Hacienda. En términos generales, el proyecto incluye lo que tiene que ver con la promoción, educación e incentivos en general a la población, de manera de poder incrementar la conciencia sobre el tema hídrico y sobre la escasez. Hay considerados instrumentos de promoción, educación, instrumentos de fomento también. Hay un fondo de innovación y de investigación que está contemplado en el Código de Aguas al que aquí se hace referencia para ser utilizado también en este sentido. Incorpora también medidas de eficiencia hídrica en el sector público. Este es un proyecto que impacta o que es más bien dirigido, conducido por el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura. Agricultura es el usuario mayor de aguas en Chile. También se incorporan aspectos relativos a
la mejor protección de los cauces naturales, la eventualidad del aprovechamiento de aguas lluvias y también del cuidado de las aguas subterráneas. Y en el tercer título se establece un plan nacional de eficiencia hídrica de cobertura nacional que sería elaborado en conjunto por el MOP, el Ministerio de Medio Ambiente y Minagri, para un horizonte de 4 años que contempla un conjunto de medidas, acciones, instrumentos y obligaciones para ser implementado en el país. Finalmente, hay algunas disposiciones varias, una bien importante que es la nueva tipología de ingreso de proyectos de cultivos agrícolas al sistema de evaluación de impacto ambiental, que hoy día no están consideradas, digamos. También la determinación de la huella hídrica en general de los proyectos, las atribuciones que tiene el Ministerio de Medio Ambiente para las certificaciones que otorga y consideraciones respecto al Consejo Nacional de Televisión con el objeto de incorporar en sus contenidos campañas de utilidad pública que tengan que ver con la eficiencia hídrica y con el mejor uso de este recurso. Es un proyecto de bien amplio espectro y objeto, digamos. Le voy a dar la palabra ahora a Carlos Esteves. Él está en el ministerio hace harto más tiempo que yo y es un especialista. Perdón, presidente. Por su intermedio le voy a dar la palabra, le pido autorización para darle la palabra al señor Esteves. Ministra Jessica López, tranquila, estamos perfecto. Don Carlos, he decidido respaldar a la ministra y le doy la palabra. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Efectivamente, esto fue una moción parlamentaria que se ingresó el 8 de enero del año 2020. Fue aprobada por la Sala en general el 1 de abril del 2021. El 1 de septiembre el Ejecutivo le hizo una indicación sustitutiva y fue despachado por la Comisión de Recursos Hídricos en su segundo informe el 29 de diciembre. De ahí se vino a esta comisión. Como ya señaló la ministra, tiene un conjunto de articulados y la comisión ha visto que hay algunos artículos que son estrictamente de su competencia, sin perjuicio de que naturalmente la comisión podrá preguntarnos por los demás artículos que no ha definido como su propia competencia. Entre ellos, pasamos entonces al artículo segundo, que es el título primero, que se refiere a la promoción, educación e incentivo, tiene 6 artículos, y de estos 6 artículos, el artículo segundo, en su inciso tercero, lo pidió la comisión, el artículo 4º, 5º, 6º y 7º de este título. Además de eso, los artículos 9 y 11. Entonces, el artículo segundo se refiere a instrumentos de promoción y difusión, el artículo 4º a instrumentos de fomento. Perdón, ¿sí, senador Coloma? Sí, una cosa es que mi amigo Carlos Esteves diga artículo 2 o instrumentos de promoción y difusión, lo demos por visto, pero me gustaría saber cuáles son los instrumentos de promoción, porque es parte del debate con las inquietudes que yo tengo. Sí, pero como lo había dicho 2 veces, quería verlo, si lo íbamos a ver o no. Sí, lo vamos a explicar. Pasamos inmediatamente a su explicación. El artículo segundo del proyecto de ley, que se refiere a instrumentos de promoción, se refiere, los define, ¿no?, que son aquellos destinados a promover la eficiencia hídrica mediante campañas de utilidad pública o información destinada a la opinión pública a través de distintos medios de comunicación social. Entonces, en el inciso segundo se refiere a las radioemisoras, y es una directriz, porque dice: emitirán en su programación información o contenidos que permitan la generación de conciencia sobre la crisis hídrica. El inciso tercero, el que pidió la comisión. Originalmente el de radioemisora proponía cuotas,
pero finalmente lo que se fue concordando con la propia CGGOP en esta materia, lo más relevante a nuestro juicio está en el que se refiere al Consejo Nacional de Televisión. Ahora, el inciso tercero, que el que pidió la Comisión, es que se refiere al reglamento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social regionales, provinciales y comunales, que está es del Decreto Supremo número 45 del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que es del año 2002. Y lo que plantea el articulado es que se podrá considerar entre los distintos géneros que pueden ser objeto de postulación de proyecto, uno referido al cuidado del medio ambiente, crisis hídrica y la necesidad de un uso eficiente del agua. Yo quiero aclarar que el Decreto Supremo 45 justamente ya establece que se permiten, pueden postular a fondo proyectos vinculados a la información o a normas de carácter de interés público, etcétera. Por tanto, ya está en línea. Alguien podría decir puede haber cierta redundancia, pero aquí lo que se quiso fue explicitarlo, ¿no? Dice que el Fondo de Medio de Comunicación que administra la CGGOP estará constituido, dice el Decreto Supremo 45, por los recursos asignados anualmente por la Ley de Presupuesto del Sector Público a través del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Eso es lo que se refiere al artículo segundo, inciso tercero. Antes de pasar al artículo cuarto, cumplo con mencionar de que el inciso cuarto de ese mismo artículo, que dice que el Consejo Nacional de Televisión, en el marco de sus atribuciones y funciones, incluirá, cuando sea pertinente, dentro de las normas generales y obligatorias relativas a la obligación de transmitir campañas de utilidad o interés público, aquella referida al cuidado del medio ambiente y el uso eficiente de las aguas. Esto se vincula con el artículo 13 de este mismo proyecto de ley, que establece una modificación en esa ley. Me voy a saltar el artículo tercero, que se refiere a normas de educación, y paso al artículo cuarto, que se refiere a instrumentos de fomento. Originalmente el proyecto de ley tenía, la moción original tenía varios otros instrumentos de fomento, pero esto fue acotado a uno solo, que es justamente lo que define el artículo 299 ter del Código de Aguas, reformado, que creó el Fondo para la Investigación, Innovación y Educación en Recursos Hídricos, que depende del MOP y que se ejecuta a través de la Dirección General de Aguas. Y que, dicho sea paso, en la discusión presupuestaria que se tendrá este año, por primera vez, corresponderá hacer la solicitud para su asignación presupuestaria para el 2024. Entonces, el artículo cuarto establece que siempre se podrán financiar proyectos para la investigación científica y el desarrollo tecnológico, educativo y social que estén vinculados a la eficiencia hídrica y a la gestión sustentable de las aguas. Y añade que las instituciones de educación superior, por medio de sus unidades o centros de investigación, cuando las tengan sobre el uso sustentable de las aguas o eficiencia hídrica, podrán postular a este fondo. En la medida que se trata de iniciativas que promuevan el desarrollo de nuevas tecnologías y técnicas de eficiencia hídrica, o el desarrollo de capacidades para los organismos de cuenca, tales como la Junta de Vigilancia y otros. Eso es lo que dice el artículo cuarto. Siempre el mismo título, y si les parece, yo cuando termine el título voy a parar a hacer una pausa para conversar sobre lo que hemos tratado, antes de pasar al otro. En el artículo quinto, lo que se hace es explicitar algo que la DOH ha venido haciendo hace tiempo, ¿no? La DOH ha hecho recargas artificiales de acuíferos, los tienen en la Aconcagua, los sistemas de agua potable rural, ya la ley los mandata a hacer el tratamiento del agua servida, y aquí lo que se plantea es que puedan haber alternativas de reuso de estas aguas, de darle un uso una vez que son tratadas, y si bien lo ha hecho, no hay una norma explícita, y por tanto se había concordado este artículo quinto, que lo que hace es justamente explicitar que las facultades de la DOH y los servicios sanitarios rurales del MOP, para que dentro de sus atribuciones puedan financiar o vía convenios con otras fuentes de financiamiento, estudios, diseños, construcción y o conservación de obras que apunten a la eficiencia hídrica o en relación al agua servidas tratadas, al recargo de acuíferos o al reuso de las mismas. Eso es lo que dice el artículo 5.
El artículo 6º lo que señala es que en los organismos públicos, en la unidad de administración de los edificios y las instalaciones, a los encargados de esta unidad de administración puedan dedicarse también a desarrollar un plan de eficiencia hídrica para las instalaciones. Es decir, estamos hablando de los usos de los baños, el uso del agua, con un plan. Y lo que se propone es que el Ministerio de Medio Ambiente desarrolle un plan de capacitación a los actores que hoy día se encuentran en estas unidades de servicios, unidades gestoras, y que se base en los requisitos que el propio reglamento de la ley establecerá. Este reglamento va a establecer los plazos para que los organismos públicos puedan ir dando gradualmente cumplimiento a la obligación de tener un plan de ahorro en esta materia. Como todos sabemos, aquí hay un tema del tipo de llaves que se usan, la diferencia entre estas llaves que tú aprietas y que se cortan por sí solas, versus aquellas que pueden quedar corriendo todo el día, si vas a haber reposición de estanques de los WC que pueden tener doble descarga, etcétera. Son elementos quizás simples, pero si es que el sector público no está dando el ejemplo en esta materia, ¿quién? Y todos los planes que se vayan por servicios públicos que se vayan desarrollando deben ser publicados en la web institucional. Y por último, dentro de este título, el artículo 7º, la Comisión puso hincapié en los incisos 1 y 2, lo que establece es que conjuntamente los ministerios de Agricultura, Obras Públicas y Medio Ambiente desarrollarán e implementarán indicadores de eficiencia hídrica. Tenemos muchas construcciones de huella hídrica azul, huella hídrica gris, huella hídrica verde, y no están avaladas o certificadas por un organismo público. Entonces la idea es establecer un trabajo escuchando a los distintos sectores productivos, una metodología para estimar la huella hídrica. Esto es muy importante, sobre todo para el mundo de las exportaciones, porque en el mundo de las exportaciones te miden y te solicitan cuál es la huella hídrica de la producción. Particularmente Europa, crecientemente Japón y otros países están solicitando esto. Entonces, y señala el inciso 2 que para el mejor cumplimiento de lo dispuesto para obtener esta información, la DGA, al solicitar la información pertinente, se puede aplicar lo que ya se encuentra en el artículo 173, numeral 1 del Código de Aguas, que es cuando se solicita la información y se entrega información que es falsa, o no se entrega la información solicitada, se puede aplicar la multa de menor escala, que está en el artículo 173, número 1 del Código de Aguas. Esas serían las disposiciones del primer título. Quedan 2 artículos que también la Comisión quería ver, que son parte del título 2, pero no sé si les parece que haga una pausa por si hay inquietudes, o si le parece, presidente, continúe como le parezca mejor. No sé, doy un poquito a los miembros de la Comisión, ¿qué les parece el formato? Perfecto, senador Coloma. Con autorización de la ministra. Ya, a ver, presidente, entiendo que me dio la palabra, ¿cierto? Sí. Ya. A ver, yo reconozco que este proyecto me tiene un poco perplejo, digamos, y lo quiero decirlo con toda franqueza, lo vimos en su oportunidad, porque tiene una historia o un desarrollo bien peculiar, digamos. Porque a propósito de una iniciativa que es una moción parlamentaria, que tiene por objeto de lo cual en todos los títulos que ha hecho referencia don Carlos, digamos, en todo esto es como la poesía, no queda nada, digamos, o sea, es todo una indicación, entiendo, sustitutiva que cambia. ¿Puede tratar de explayarse un poco más? ¿A qué se refiere con que no queda nada? No puede ser nada, tras la paleteada, nada, nadie dijo nada, ni el poeta Pérez ni el poeta Pinto. Tras la paleteada, nadie dijo nada. Es una vieja poesía que yo pensé que usted lo había estudiado, presidente, ya que me hace consulta al respecto. No, es que darle paletada, efectivamente. No es la paleteada, se discutió mucho. No, es que quiero decir que aquí, a propósito de un proyecto, digamos, se incorpora un montón de temas, pero como un
no sé, una inundación de temas, usando el léxico utilizado, digamos, de que yo creo que tienen una significación, una reflexión propia distinta de la idea que está planteada respecto de la iniciativa de Ejecutivo. Parto por lo primero. Aquí se establece, así pero como de sopetón, en el artículo 2, cambios, por ejemplo, al todo el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social o a las concesiones de radiodifusión. O sea, hay un tema de radio donde establecen obligaciones. Yo soy muy... Sí. Inciso segundo. Entonces, una cosa muy a propósito de esta ley, que es hídrica, se aprovecha hacia la pasada de cambiar la ley de radioemisoras respecto a las concesiones, que, mire, si yo recuerdo leyes complejas que se han visto en este Parlamento, digamos, esta ha sido una de esas, digamos, por todo lo que significa una concesión, qué es lo que puede obligar o que no puede obligar, una norma expresa de alta dificultad respecto a las obligaciones de las radioemisoras de transmitir en temas electorales las convocatorias a votos, digamos, y que fue objeto porque tiene que ver también con una cierta vulneración de derechos que se adquieren de la concesión, y si la reflexión era si era una contraprestación a la concesión misma, que era legítima o no legítima. Y eso es una discusión muy de fondo respecto de lo que significan estas instituciones. Pero y aquí, como en el inciso segundo, le establece, digamos, una obligación a las radioemisoras, digamos, obligatorio de tener que plantear un tipo de políticas públicas, digamos, sin pago alguno, digamos, y que obviamente me genera una primera gran duda, porque esto fue muy discutido a propósito del CERVEL, y fue una larga discusión que se tuvo. Entonces, yo no digo que no se tenga, y uno puede reflexionar que puede ser dentro de las cargas públicas que se asumen, uno puede decir es correcto o no correcto, pero no podemos verlo a través de un inciso, en una indicación sustitutiva a una norma de naturaleza hídrica. Adicionalmente hay en este mismo tema, porque usted va a hablar más temas, entonces yo trataré por economía, en este mismo tema, artículo 2, tratando de entender el alcance que tiene este inciso 2, porque es una obligación que se impone, entiendo que sin contraprestación alguna, entiendo, o quiero entender, no sé, y puede ser una carga necesaria, ojo, ahí yo no tengo... Puede ser. No, puede ser una carga necesaria. Mi pregunta es bien específica, ¿esto aplica a qué tipo de medios de radiodifusión? ¿Implica las llamadas radios comunitarias o de cómo es el nombre técnico que tiene? ¿De mínima cobertura? Claro, o sea, mi pregunta es si esto afecta a las radios, comillas, comerciales establecidas propiamente tal, o las radios de mínima cobertura, que más conocidas por nosotros como radios comunitarias, por ejemplo, porque esto también tiene que estar hoy día sujeta a una reglamentación nueva de hace un par de años. Entonces, hago esas preguntas sí, no, por supuesto. El senador Coloma quiere hacer más preguntas en esta materia, pero es que para ir despachando algunas, porque se va a hacer 10 preguntas. Esto tiene que ver, bajemos nada más que el artículo 2, podemos ir avanzando. La radio, se establece una nueva lógica a todas las concesiones de radioemisoras en función de que tiene que estar dispuesto a establecer este tipo de presión. Adicionalmente, agregan, presidente, pero el Consejo Nacional de Televisión agrega nuevamente unas campañas obligatorias. Ya tenemos un segundo tema. Las campañas obligatorias de televisión son objeto de una larga, complejísima discusión, y se logró, no sé si fue a través de una reforma de una ley orgánica constitucional, el hecho de que se transmitieran las primarias, las franjas, que era la otra forma, la única planteamiento que hay respecto a esto, una franja que requirió una discusión de altísima complejidad, porque ahí se estableció que esto era parte de la obligación. Entonces, presidente, yo le quiero decir, tengo otro planteamiento del artículo 3, 4, 5 y 7, para ser bien franco, pero aquí, si quiere, partimos por esta. O sea, a través de esta norma se cambia la ley de las radioemisoras y el Consejo Nacional de Televisión de una, en 3 incisos. Claro, pero eso es claro. Pero además, entonces genera, partamos por ahí, porque yo quiero entender bien lo que yo cuando, honestamente, cuando vi, valga mi inocencia, digamos, que era una norma de eficiencia hídrica, dije, ya, yo sé que tenía que ver cómo se daban bien las cuencas, cómo había
y de repente me encontré leyendo, digamos, con estas portaaviones de un punto de vista de los derechos de instituciones. Quiero plantearlo, ¿no? Pero yo voy a decir que creo que puede ser un proyecto que trate de avanzar hacia la mayor eficiencia hídrica, y uno de los elementos es generando conciencia, educación ciudadana. Otra cosa es que tenga impacto sobre otras normas y otros cuerpos legales, que yo eso estoy dispuesto a tener el debate sobre eso, pero en fin, senador Núñez y después senador Rojo. No, presidente, yo quería recordar la doctrina que instaló el expresidente de la comisión, senador Coloma, en las discusiones de estos proyectos de ley. Y creo importante entonces, primero, antes de ver en particular, tener esta arquitectura de qué trata el proyecto, una idea más general. Yo, leyendo las minutas, porque obviamente como hay temas polémicos es natural que uno se quede con puntos polémicos, creo que el espíritu general del proyecto de ley, que entiendo que queda perfeccionado con la indicación del Ejecutivo, a mí me parece tremendamente importante y necesario. Tremendamente importante y necesario, más aún cuando ya la sequía o la escasez hídrica no es un fenómeno de la zona central o del norte de Chile, ya es un fenómeno nacional. Y más encima cuando vienen las lluvias, vienen con estas características de desastre que hemos visto en la zona sur. Entonces, la verdad, presidente, es que yo creo que este es un muy buen proyecto de ley. Claro, uno puede tener, y entiendo la inquietud del senador Coloma, apreciaciones de puntos. Ya, es decir, el artículo 2 queda bien regulado este aspecto. Yo sé que va a generar mucha polémica, sin lugar a duda, el tema de que se considere que deben entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental los proyectos de cultivo agrícolas con superficies de riego mayor a 200 hectáreas. Y dice mayores de 70 que estén emplazadas en laderas con pendientes mayor a 25 grados. Pero yo creo que es necesario, yo creo que es una buena medida. Porque la experiencia que tenemos nosotros en la región de Coquimbo con la plantación de laderas de cerros no es positiva. No es positiva. Entonces yo prefiero que demos el debate en lo que nos compete en específico, pero ya que estamos como en esta parte de general, que entiendo que fue como previo, porque como hay puntos muy polémicos, nos fuimos válidamente, digamos, a ver los puntos. Yo quiero decir, presidente, que lo general a mí me parece que es correcto. Además, entiendo que con la indicación del Ejecutivo se tomó el espíritu del proyecto original, pero se corrigió y se lo hizo más acorde a los mecanismos que existen. Entonces, se habla de un fondo que ya se creó en el fondo en la reforma del Código de Agua. Me parece bien usar ese fondo. O sea, yo realmente creo que es espectacular, era lo que echábamos de menos, este fondo para promover la eficiencia hídrica dependiente del Ministerio de las Públicas. O sea, obvio que es un instrumento necesario, digamos, y si hay que poner recursos, obviamente, en la ley de presupuesto. Entonces, yo lo veo bien inspirado, digamos. El punto es que, obviamente, pueden haber artículos que uno comparta o no, habrá que votarlo en lo específico, pero a mí me parece que es un avance importante. Yo, en ese sentido, saludo la iniciativa de la senadora Isabel Allende, que tenía mucho empuje en esto, y creo que con las indicaciones del Ejecutivo se afina. Ahora, entiendo que hay temas que requieren 2 o 3 miradas, como lo que se decía del artículo 10, cómo esta idea de que hayan estudios no implique que en la práctica no podamos usar agua subterránea. Sobre todo es un mecanismo muy usado por los pequeños agricultores y pequeños productores agrícolas, que no tienen derechos de aguas superficiales por la dinámica de mercado, y si le ponemos limitaciones para que ellos usen el agua subterránea, por supuesto que es negativo. Yo creo que la idea es, digamos, no producir sobreexplotación de los acuíferos. Entiendo que en eso la DGA tiene también otros mecanismos. Está en la creación de las comunidades de agua subterránea, que también está regulando ese aspecto. O sea, yo creo que hay cosas que podemos afinar, pero yo quiero manifestar, presidente, que en general me parece correcto y bien inspirado el proyecto de ley, sin negar que por artículos específicos, no sé cuáles van a ser los que vamos a ver acá, que nos compete específicamente, pero también creo que sería complejo volver a revisar todo el proyecto de ley. Por eso es una inquietud metodológica. Eso. Bien, antes de pronunciarme sobre eso último, lo doy la palabra al senador Egues, que me la haya pedido. Gracias, presidente. Yo no sé si lo estoy leyendo bien o mal, pero lo que estoy viendo acá es que el Senado aprobó en general un proyecto que por lo menos en el título primero tenía 7 artículos, de los cuales se derogaron 5, se suprimieron 5. Solamente se mantuvo el artículo número 1 que hablaba de eficiencia hídrica, y el artículo 4 que se cambió por un artículo 7º, pero se cambió completamente el artículo. Entonces, lo que se votó en general, queda solamente un párrafo de las 15 páginas, y todo el resto de lo que votó el Senado es completamente nuevo, habiendo suprimido todo lo que había sido votado en general. Entonces, yo quiero manifestar mi perplejidad con esto, porque lo que ocurre es que acá simplemente es como que votáramos en general una definición inicial y después incorporamos un proyecto que no tiene nada que ver
con lo que votaron los senadores cuando se votó este proyecto. Por lo menos hasta el título 1. No sé qué va a pasar después, pero acá hay un cambio total. O sea, esto no tiene nada que ver con lo que se votó en el Senado, y evidentemente que o sea, el tema principal de lo que se votó en el Senado, en la votación en general, se incorporan cosas que no, de las cuales el Senado simplemente no se manifestó. O sea, el sentido de la ley fue completamente cambiado y se incorporaron materias como las que mencionaba el senador Coloma, que francamente no tienen nada que ver con el espíritu original de lo que hizo el proyecto. Entonces, yo también quiero manifestar mi perplejidad con la forma en que se ha visto este proyecto. Bueno, me pide por en aras del rigor técnico del debate, yo solo quiero recordar, porque en esta misma comisión discutimos el royalty de la gran minería del cobre. Y en la comisión de minería hubo una indicación sustitutiva que alteró significativamente el contenido del texto una vez votado en general por el Senado. O sea, yo solo lo digo porque seamos coherentes. O sea, también entonces habría ocurrido eso con royalty. Ahora, senador, senador Insulza. Presidente, yo creo que respecto de este proyecto solo cabe dos posibilidades: o vamos resolviendo artículo por artículo las cuestiones que le competen a esta comisión, o discutimos el proyecto en general, cosa que a mí me gustaría mucho, porque en realidad yo no tengo ninguna información sobre qué es lo que estaba y se sacó y qué es lo que no estaba y se agregó. No tengo la menor información ni quién lo... Pero lo que me preocupa es que realmente hay algunos asuntos que, como dice el senador Coloma, dicen relación con otros, con los conceptos de servicios, los servicios de utilidad pública que deben prestar las radioemisoras, todo ese tipo de cosas, y además con un lenguaje bastante perentorio en el sentido que tienen que hacerlo, y no solamente tienen que hacerlo, sino que además alguien, que no sé quién va a ser, va a evaluar si lo hicieron bien o no lo hicieron bien, porque por ahí se dice, hay un texto aquí que es bien interesante, dice... mediante campañas de utilidad pública a través de aquellos destinados a promover campañas de utilidad pública, pero luego da una cierta evaluación acerca de que permitan la generación de conciencia. ¿Quién decide si permite la generación de conciencia? A mí me tiene un poquito, entonces esta parte me tiene un poco perplejo, presidente, y no es que lo vaya a votar en contra, yo creo que lo voy a votar a favor, pero me gustaría tener un tiempo para informarme con los autores del proyecto acerca de qué es lo que se pretende en esta materia. Por lo tanto, no estaría listo para votarlo hoy, presidente. Me queda claro, senador Insulza, lo que usted señala. Quiero agregar que cuando usted habla para conocer el autor del proyecto, hay que, y lo digo sin ánimo de ninguna, lo digo bien seriamente, hay que dilucidar si lo que está frente a nosotros como texto global, no solamente la norma de competencia de Hacienda, el autor de esa norma al final es los mocionantes propiamente tal, ¿ya? O es la indicación sustitutiva del Ejecutivo a esa altura. Lo cual no lo enrista mérito, en todo caso. Don Carlos. Presidente, mire, pero déjeme, por favor, presidente, responder a muchas inquietudes que se han planteado. Entonces, lo primero que tenemos que señalar es que esto no es que haya habido una indicación sustitutiva en contra del parecer de los mocionantes y de la comisión. O sea, los mocionantes y la comisión le pidieron al Ejecutivo generar una mesa de trabajo con sus asesores. Primera cosa. Esta mesa fue de 3 meses. Además pidieron que estuvieran involucrados, y aquí están acompañados telemáticamente, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente. Vimos que la propuesta original podía ser dañina para el mundo empresarial, porque establecía un conjunto de provisiones. Y la misma comisión nos dijo, no hay incentivos, no hay estímulos, no hay instrumentos de promoción y de educación. Podemos desarrollar en conjunto aquello. Entonces, efectivamente, el título de instrumento de promoción o de educación nace de allí. No va en contra de la comisión, sino sería muy extraño que la comisión lo hubiera aprobado por unanimidad. Como primer elemento. Como segundo elemento, lo que dice el inciso segundo, si lo leemos jurídicamente, a mi juicio es muy poco. A lo mejor por su intermedio al senador Coloma le parece mucho, a mi juicio es muy poco. Porque basta que durante 1 minuto en un año se refieran o hagan una noticia vinculada con la crisis del agua para que cumplan, porque no hay cuota. No establecen ninguna cuota. Lo que dice es que las radioemisoras que operen concesiones de radiodifusión sonora emitirán en su programación información o contenidos que permitan la generación de conciencia sobre la crisis hídrica
la importancia de proteger las fuentes naturales de agua y promover su uso eficiente. Basta que hablen durante un minuto de cualquier crisis o cualquier sequía o cualquier zona de racionamiento para que lo hayan hecho. Por tanto, a mi juicio, esta es una norma que debería ir a más, pero hoy día es minimalista. Y está hecho así porque ese fue el consenso que tuvo. ¿Ah? Sobre el inciso referido al Consejo Nacional de Televisión, no impone una carga al Consejo Nacional de Televisión ni a los canales de televisión, porque cualquiera que conozca la ley sabe que existe una cantidad de minutos que tiene el Ejecutivo para definir las campañas de interés público. El Ejecutivo, a través de la CGJOP, lo que dice es que tiene una cantidad de minutos que tiene una emisión gratuita o bajo el precio de mercado. Y lo que se está pidiendo es que entre las posibilidades que pueda tener el Ejecutivo, que puede ser sobre cualquier tema de interés público, agregue la crisis hídrica. Será el Ejecutivo, la CGJOP, en su oportunidad, quien dirá este o este otro proyecto. Pero cuando se acabe los pocos minutos que se tienen, 6 minutos que se tienen, pasan a pagar los precios de mercado. En consecuencia, no hay un costo para los canales de televisión porque no cambia la regla del juego. Lo que hace es intercalar esta línea dentro del articulado existente del Consejo Nacional de Televisión. ¿Eso? Porque en este mismo proyecto de ley, presidente, sí, hay que vincularlo con el artículo 13. Sí, porque es que el artículo 2 que estamos hablando en su inciso final solo se expresa y tiene sentido con la modificación del artículo 13. Y el artículo 13, que es el complemento del artículo que estábamos viendo recién en su inciso final. Sí, por supuesto. Así es. Ahí se modifica el CNTV. Así es. Y ahí se puede comparar lo que dice en la columna de la izquierda, el actual artículo 12, letra M, de la ley del Consejo Nacional de Televisión, y lo que se agrega. Entonces, ahí queda claro que lo que se agrega es que pueda hacer que el Ejecutivo eventualmente incluya el uso eficiente de las aguas como un elemento de interés público en esta campaña. Si es que no lo hace, hará otra cosa. Y si lo incluye para un año en particular ante una severa crisis hídrica, no podrá usar los mismos minutos que le quedan para otro tipo de campaña. Esto queda obviamente a discreción de la autoridad y lo que está haciendo es agregar una carta más en el naipe de posibilidad de interés público. A mí me parece obvio que en un proyecto de eficiencia hídrica, en un país como en el que estamos nosotros, donde el 60% de la población en situaciones no de escasez hídrica vive en una situación de desertificación, esto puede ser una posibilidad para el Ejecutivo. Eso se votó por unanimidad por la Comisión y no creemos que tenga, presidente, por eso que no tenga un impacto financiero. Uno puede discutir la posibilidad política de aquello. Eso es lo que se refiere al artículo 2 y su correlato en el artículo 13, que modifica el artículo 12, letra M del Consejo Nacional de Televisión. Sí, senador Coloma. Me pasa, por su intermedio, Juan Carlos, digamos que esto es un proyecto de escasez hídrica. Yo no veo cómo, sino una miscelánea gigantesca, se cambia las normas del Consejo Nacional de Televisión. Porque no solamente se incorpora en el artículo 2, en el 13 se modifica la ley 18.838. Yo no puedo creer que esté dentro de una idea matriz de en un tema hídrico que a mí me importa mucho, los cambios a la ley del Consejo Nacional de Televisión, que también me importa, que todo es relevante. Ese es mi tema de fondo. Mi tema de fondo es que aquí, más allá de una moción que buscaba generar eficiencias hídricas y que podemos discutirlo, y sí me gustaría en su momento invitar a los regantes, digamos, respecto a lo que eso significa, que es un tema aparte, pero si a propósito de eso cambiamos la ley de Consejo Nacional de Televisión, la ley de educación, la ley del medio ambiente, estoy leyendo, la 19.300, a mí me parece que es un tema que excede por completo la forma de hacer las cosas. Y eso es lo que yo quiero plantearle, digamos, en esta comisión, porque es lo que me parece que es razonable. Y eso es lo que a mí yo no puedo... Eso es lo que me hace a mí hacer esta perplejidad. Y si fuera respecto a la ley que acabamos de ver anterior, que era una forma de ver exportación de determinados bienes, a propósito de eso se cambiara, digamos, el Consejo Nacional de Televisión, me parecería lo mismo, ¿no es? Y eso es lo que yo le pido, presidente, que tratemos de ver si esto es este conjunto de elementos que se incorporan por la vía de la indicación tienen que ver o son armónicos con el principio de idea de legislar que esto representa. Y eso es lo que cada cosa se dará en sus méritos. Yo estoy perfectamente dispuesto a discutir la ley de educación, sí,
lo he hecho, he modificado. ¿Estoy dispuesto a discutir el Consejo Nacional de Televisión? Menos, porque creo que eso es una fuente de conflicto permanente. ¿Estoy dispuesto a discutir el cambio de la ley de medio ambiente? Lo estamos haciendo y son procesos de alta complejidad. Entonces, hacerlo todo como en un no sé cómo usted puede mejor para hacer esas expresiones, presidente, como un putpurrí o como un concentrado, como un... Ayúdeme en eso, digamos, que usted lo hace bien. Como no quiero ayudarlo porque después dice que eso sale responsabilidad. Eso es lo que a mí me genera, ministra, digamos, una cosa como rara de tramitar. Eso es lo que me pasa y eso es lo que estoy tratando de ser bien franco en la forma de plantearlo, digamos. Yo voy a dar mi opinión también como presidente de la comisión, pero quiero transmitirle... A ver, senador Edwards, ¿usted pidió la palabra o está en una bilateral? Está en una bilateral. Ya, ok, entonces, señor Coloma, pegue su micrófono y le doy la palabra al senador Núñez, me la pidió antes de yo pronunciarme al respecto a esta discusión. Sí, lo que pasa, presidente, es que, a ver, yo creo que es importante esta parte que estamos discutiendo, yo no creo que sea como colateral, porque yo creo que separar las discusiones. Lo primero, a mí me parece que hay que ser bien transparente en decir este proyecto de ley es pertinente o no y ha seguido los cauces y los mecanismos de legislar que tiene el Senado. Sobre ese punto, presidente, no hay dos interpretaciones, es sí. No hay, desde luego. Es sí, o sea, no podemos relativizar eso. Si yo recordaba el caso del royalty, producto de un acuerdo político transversal, se hizo una indicación sustitutiva del Ejecutivo en la Comisión de Minería que modificó sustantivamente el proyecto de ley que venía de la Cámara y que fue aprobado en general por el Senado. O sea, no, por supuesto, con la misma idea matriz. Y después siguió su tramitación y logramos que fuera aprobado con un apoyo importante, no con unanimidad, porque nadie está obligado a los proyectos de ley salgan con unanimidad tampoco, si eso creo yo que es una exigencia un poquito exagerada. Por lo tanto, es absolutamente admisible. Y como dije acá el senador Coloma, uno puede impugnar una indicación sustitutiva del Ejecutivo si esta fuera la idea matriz del proyecto. Pero si la Comisión de Recursos Hídricos aprobó varios de estos puntos por unanimidad, es porque obviamente, estaba dentro de la idea matriz. Ahora, yo me acuerdo del proyecto original de la senadora Isabel Allende, lo recuerdo porque lo vimos acá en su minuto, y veo que las indicaciones que le hizo el Ejecutivo son parte de la idea matriz. Uno podrá compartir o no un punto específico, pero son parte de la idea matriz. O sea, aquí no se salió de lo que estamos discutiendo, que es eficiencia hídrica. Ahora, yo sé que lo que genera polémica son ciertas normas y el impacto que tengan, y yo en ese sentido no me cerraría a que tengamos una sesión que escuchemos más actores si esa es la inquietud, porque sería absurdo querer votar algo sin escuchar todas las voces. Pero en este debate, por lo menos, yo le quiero decir al senador Coloma, al senador Rojo, que en la región de Oquimbo estamos bien involucrados en estas discusiones. Tenemos harto expertise, estos temas permanentemente lo estamos viendo y son temas bien pertinentes. Podemos afinar todavía cosas. Yo tengo inquietud con el artículo 10. Pero la verdad que es un proyecto bien inspirado y yo creo que el trabajo que hizo el Ejecutivo con los asesores de los senadores en la Comisión de Recursos Hídricos me parece que va en la línea correcta, presidente. Entonces yo no me cierro a que tengamos una nueva sesión para que si hay que escuchar voces escuchemos o que haya más tiempo para que los asesores puedan revisar. Pero tomemos el compromiso que hay que votarlo, que es pertinente y que aquí no se ha vulnerado ninguna norma del trabajo legislativo del Senado, presidente, porque si no sería... no sería justo que en algún caso esto lo validáramos y cuando mi opinión es crítica al proyecto de ley yo cuestiono el mecanismo. O sea, aquí se ha ocupado siempre ese mecanismo y es válido. Miren, yo les quiero decir que ya estamos sobre la hora, así que en cualquier minuto toco la campana. A mí la verdad es que, quiero decir bien con mucha franqueza, me crea problema cualquier legislación que pretenda promover la generación de conciencia. Porque puede ser generación de conciencia sobre cualquier cosa. Puede ser sobre el Evangelio, puede ser sobre lo que ustedes quieran. Y la verdad es que a mí aquí me dicen la crisis hídrica, yo quiero promover, pero digamos que no sea obligatorio para que tiene un medio de comunicación el promover conciencia sobre las leyes que dicte una mayoría. Eso tiene que ver con los derechos, tiene que ver con la discusión sobre cuáles son los derechos constitucionales de las personas, y yo creo que la libertad de expresión es muy fundamental en esto. Entonces, por lo menos quisiera revisarlo con un poquito más de calma. Yo quiero ser bien franco, yo naturalmente la senadora Allende de mi partido, pero yo no conocía este proyecto de ley. Y les confieso, cuando vi la generación de conciencia me asustó, me preocupa. Muy bien. Miren, estamos en la hora. Yo voy a hacer un resumen, pero voy a hacer mi reflexión sobre esto y cómo vamos a seguir, si les parece. Ya no se votó en el día de hoy. Entre otras cosas, solicitud del senador Insulza, yo lo voy a respetar hoy día porque tampoco tiene urgencia el proyecto. Segundo, este proyecto ha seguido todos los trámites regulares de un proyecto de ley. ¿Ya? Dos, se constituyó una comisión a nivel de la comisión de... ¿dónde? En
recurso hídrico, con el Ejecutivo y con los representantes de todos los parlamentarios, y se acordó un camino, se acordaron ciertas normas. Segundo o tercero, la discusión sobre la idea matriz del proyecto creo que también se dio en su oportunidad. Se resolvió de una forma, pues yo puedo no estar de acuerdo, otro puede estar, pero se dio esa discusión. Y lo que nos corresponde a nosotros, no en teoría, es pronunciarnos sobre la nuestra competencia. Ciertamente la que enumeró don Carlos, que se le ocupó de poner la norma de la competencia, eso es lo que hizo don Carlos, hoy día no nos dio un resumen o una mirada global del proyecto. Ya se concentró en esas normas y ya generan un debate esas normas. Entonces yo propongo lo siguiente, tener una próxima sesión, o tal vez una tercera, pero por lo menos una próxima, de que tengamos una visión general del proyecto y sobre todo en qué cambió el proyecto respecto a su proyecto inicial. Eso perdón, al margen de que tengo que pronunciar sobre normas específicas, en la Comisión de Hacienda siempre tengo una visión general. Hubo una en enero, algunos no eran ni siquiera miembros de la comisión, porque no había transcurrido los cambios de comisión, etcétera. Entonces quiero que, no teniendo urgencia, quiero tener esa visión general para saber qué cambió de la moción y qué incluyó el gobierno. El gobierno, de acuerdo con los parlamentarios de la Comisión de Recursos Hídricos. Eso es lo que quiero decir al tiro, no. Eso es así. Oye, pero no discutamos... Oye, por favor, pero no discutamos sobre hechos que son completamente verificables. Perdón, eso ya no es interpretable. ¿Quiénes votó cómo? Entiendo que es una pura votación dividida. ¿Ya? Dicho eso, nosotros tenemos acá en la comisión el soberano derecho de votar a favor, en contra, rechazar, etcétera. Pero entonces, en vez de hacerlo ahora, como me parece pertinente algunas inquietudes, y hay de dos lados inquietudes. Hay inquietudes respecto, como mencionó, reparé yo en el artículo 10, que el senador Núñez, y para esos efectos yo quiero tener una visión general de qué perseguía y qué se cambió, ¿ya? Me hace sentido el tema de la conciencia, y dos, y si vamos a recibir a alguien, a algunas organizaciones que quieran dar su opinión. Sobre el artículo 10, podemos estar varios años recibiendo organizaciones, sí, pues, de agricultores rurales, que tal vez esa norma como quedó, estoy prejuzgando tal vez, no es la que más les satisface, que también es producto de una indicación. Entonces, en resumen, vamos a juntarnos de nuevo, vamos a conocer el proyecto en su globalidad, cómo era y qué cambió, producto de los acuerdos que hubo y los trabajos legislativos, y a partir de ahí nosotros vemos si procedemos, recibir a alguien y procedemos a votar. Si alguien cree que se escapa la idea matrices, por último vote en contra de lo que le parezca y iré a la sala y ahí veremos cómo se arregla. Pero me parece no dejemos tampoco este proyecto como que está, a mi juicio está bien inspirado el proyecto. Es muy necesario el proyecto. Puede ser perfeccionado, no me cabe duda, todo puede ser perfeccionado. Incluso nosotros mismos en esta comisión podemos perfeccionarnos. Ya. Sí, bueno, por supuesto, hagan sugerencias a través de la Secretaría. ¿Les parece? Haberse cumplido generación, ministra Jessica López, muchas gracias, don Carlos, a los equipos. Se levanta la sesión. Parece cumplir el objeto de la misma.